Hola, mi amigo querido. Una vez más, estamos aquí juntos para el estudio de la lección número 12 para el 23 de diciembre del año 2023. El año se acabó prácticamente. Pero qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos encerrando el año estudiando la palabra de Dios. El estudio de esta semana lleva por título Esther y Mardoqueo. Y el propósito de esta lección es enseñarnos que al predicar el Evangelio debemos ser prudentes, que mucha gente sincera podría convertirse, pero a veces por causa de nuestra imprudencia en la comunicación del Evangelio, podemos perder almas preciosas. En lugar de traerlas para Cristo, creamos muros intransponibles después para que esa gente se rinda a Jesucristo. Entonces vayamos al estudio. El primer subtítulo es Cautivos en una cultura extranjera. ¿Por qué continuaban cautivos algunos judíos en el reino de Persia si ya el rey Darío había dado el edicto para que ellos volvieran a su tierra? Y muchos volvieron en un primer grupo, en un segundo grupo, pero muchos se quedaron, y entre ellos Mardoqueo y Esther se quedaron ahí en la tierra extranjera. ¿Por qué? No sabemos el motivo, queridos. No sabemos el motivo. Pero existe un libro en la Biblia que es el libro de Esther. Es el único libro de la Biblia donde no se menciona una sola vez a Dios, y sin embargo en cada página, cada 4 o 5 versículos, tú podrás ver la mano poderosa de Dios guiando y librando a su pueblo, aún en tierra extraña. Y esto me enseña una lección bonita, porque aún cuando ese pueblo no estaba de regreso para casa, Dios lo cuidaba. Ahora nosotros, tú y yo, estamos regresando para casa. Estamos en el desierto de esta vida. Y podemos tener la seguridad de que Dios estará con nosotros. Ahora, mientras avancemos, dice la sierva de Dios, hagamos nuevos reclutas en el camino. Quiere decir, evangelicemos, cumplamos la misión. Bueno, vamos a empezar leyendo Esther 1 y 2. Dice así: Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. El imperio había crecido demasiado. Dice, desde Etiopía, reinó desde la India hasta Etiopía, en 127 comarcas. Era un rey poderoso. Y en medio de ese reino se había quedado un remanente del pueblo de Israel que no regresó a reconstruir los muros de Jerusalén, a reconstruir la ciudad. Se quedaron. Y vuelvo a repetir, no importa el motivo por el cual se quedaron. ¿Cómo vivieron? Ellos debían compartir su fe. Ellos debían traer otras personas para el reino de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿ellos cumplieron el plan divino para su vida o se quedaron callados? Es interesante, porque tú vas a ver a medida que vamos leyendo el texto que Mardoqueo, cuando Esther fue elegida la nueva reina de aquel pueblo, porque Vasti, una mujer extraordinaria, no se prestó a los caprichos del rey. Entonces fue destituida del poder y se convocó a un concurso, y Esther, la judía, fue elegida la nueva reina. El tío Mardoqueo le dijo, mira, no te identifiques como judía. Entonces, este es un asunto que nos lleva a conversar bastante y a meditar bastante. ¿Tenía Mardoqueo vergüenza de ser
del pueblo de Israel. Tenía vergüenza de su fe. No quería que los otros se enterasen que él amaba y servía a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué le recomendó a su sobrina: no le digas nada al rey, no le digas que eres judía? ¿Cuál era el problema aquí? Querido, ahí es el asunto que tenemos que entender. Mira, yo me acuerdo de una historia de nuestros pioneros. Un pionero que llegó a una ciudad para evangelizar, fue para cumplir la misión. Pero llegó a la ciudad y lo primero que él hizo fue ir a la iglesia, a la puerta de la catedral, y comenzar a agredir al Papa y a predicar Apocalipsis 13 y era una agresión abierta en público. Y el pueblo era muy católico, era gente sincera. Pues a nadie le gusta que se hable mal de las cosas en las que uno cree. ¿Y qué pasó? El pueblo lo apedreó. Y él abandonó el pueblo herido, gravemente herido, y le quebraron la pierna y nunca más se restauró la pierna. Entonces él andaba cojeando y contaba su historia y decía que él había quedado cojo por predicar la palabra de Dios. Ahora, aparentemente todo el mundo quedaba fascinado con la actitud de este hombre, pero fue apedreado por causa del evangelio, fue apedreado por predicar la palabra de Dios. Es un héroe, un ejemplo al cual debemos imitar. Sin embargo, yo digo, si Mardoqueo estuviese en aquella ciudad donde este hermano fue apedreado, le hubiera dicho al hermano: mira, no hagas esto. No vas a evangelizar a la gente sincera que hay en esta ciudad agrediendo la fe que ellos tienen. No hagas esto. Hazte amigo de las personas. Porque, querido, está probado una cosa. El testimonio de un amigo, de un conocido, es mucho más eficaz que el testimonio de una persona desconocida, el testimonio de una persona extraña. Y vuelvo a repetir aquí el consejo inspirado de los 5 pasos para traer a una persona a los pies de Jesús. El Señor Jesús se relacionaba con las personas como quien quería hacerles el bien, no las agredía. En segundo lugar, el Señor Jesús les mostraba simpatía, no antipatía. En tercer lugar, el Señor Jesús les ayudaba a resolver sus problemas, les atendía en sus necesidades. En cuarto lugar, se ganaba la confianza. Y finalmente les decía: sígueme. Y las personas le seguían. Si nosotros queremos ser testigos fieles del Señor Jesucristo, predicadores eficaces, si nosotros queremos ver multitudes viniendo a la iglesia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es seguir el método de Jesucristo, seguir el ejemplo de Jesucristo. ¿Por qué tienes tú que hablar con una persona a la cual recién conoces y querer mostrarle que está errada en sus conceptos y que tú tienes la verdad? Sí, pero es que es la verdad. Calma, querido. Es la verdad para ti, no para él. Para él la verdad es otra cosa. Entonces, primero tienes que romper los preconceptos. Primero tienes que conquistar el corazón de la persona. Primero tienes que hacerte amigo de la persona. Ya después, cuando son amigos, pues amigos abren su corazón a los amigos y entonces tú vas a poder abrirle la palabra de Dios y esa persona con toda sinceridad va a entender el mensaje, sin preconceptos. Lo primero que tienes que hacer es no levantar preconceptos. Vamos a la segunda parte, que prácticamente ya expliqué en esta primera parte, ante un tribunal extranjero. Mardoqueo y Esther fueron prudentes al no hablar de su familia, de su pueblo, al no decir que eran judíos. ¿Por qué? Porque era la mejor manera de llegar al corazón del rey.
Piensa tú en qué circunstancias no deberías hablar de tu fe. ¿Con quién? Con quien tú te relacionas no deberías hablar de la fe. Deberías comenzar a conquistar el corazón, a conquistar la amistad de la otra persona. Piensa, ¿cómo podrías hacer eso en tu trabajo, en la escuela donde estudias, en tu familia, si recién te has convertido? Bueno, si recién te has convertido, por ejemplo, muchos miembros de tu familia piensas que estás loco. ¿Por qué? Porque de repente ahora llegas a la casa y les dices que vas a guardar el sábado o que vas a cerrar el comercio el sábado o que no vas a trabajar el sábado. ¿Y qué va a pensar tu familia? Te han lavado la cabeza, te han hecho un lavaje cerebral, te has vuelto loco. Y si tú te pones terco en decir, no, pero esta es la verdad, ellos van a, cada vez que tú intentes convencerlos, ellos van a pensar cada vez más que tú estás loco. Entonces, querido, si el Evangelio llegó a tu vida y transformó tu vida, tu familia, tus amigos, tus parientes deben percibir que tú ya no eres como eras antes. El que fumaba ya no fuma más, el que bebía ya no bebe más, el que hablaba palabras feas ya no habla más, el que reaccionaba iracundamente ya no reacciona más así. Ahora eres paciente, eres bondadoso, eres comprensivo. Entonces las personas que te rodean van a comenzar a preguntarse, ¿qué le pasó a este? Y se van a acercar a ti y van a llegar a la conclusión de que si el Evangelio te transformó a ti, puede transformarlos a ellos también. Entonces te van a preguntar de tu fe y tú vas a poder presentarles todas las verdades bíblicas. Pero no llegues de entrada queriendo convencer a nadie de que está equivocado y que tú tienes la verdad. Vamos a la tercera parte, el testimonio fiel de Mardoqueo. Leo Esther 3, 1 al 3. Dice así: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, el agageo. Lo honró y puso su silla por encima de las de todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Es interesante, Amán era un hombre que no quería ver a los judíos y él sabía que en el reino había un grande grupo de judíos, entre ellos Mardoqueo, Esther y otros tantos. Él supo granjearse la simpatía del rey y escalar hasta llegar a ser casi el segundo del reino, tan importante que la gente se inclinaba delante de él. Y sin embargo, dice el texto aquí, Mardoqueo no se inclinaba. ¿Por qué? Porque, querido, por detrás de Amán estaba el enemigo de Dios. El diablo allá en el cielo quiso la adoración para él. Pero dio la batalla, fue expulsado. En esta tierra el gran conflicto es por causa de la adoración.
El enemigo quiere que tú lo adores a él, al enemigo, o entonces a cualquier cosa, menos a Dios. Los hijos fieles de Dios tienen que amarlo con todo su corazón y reverenciarlo y adorarlo. Inclusive el mensaje del tercer ángel es adorad a aquel que creó los cielos, la tierra. Y este mensaje es para todo el mundo. Por tanto, el diablo estaba en el corazón de Amán. Por eso exigía la adoración de los hombres, que se inclinasen, que se arrodillasen delante de él. Pero Mardoqueo no lo hizo. Y ahora Amán tuvo un argumento para ir al rey Asuero y decirle, mira, hay gente rebelde aquí, gente que no te obedece, gente que tiene sus propias leyes y que va contra tus leyes. Tú, rey Asuero, no puedes permitir. Entonces yo te pido permiso para mandar gente y exterminar a todos los rebeldes, a todos los desobedientes. Y pues el rey aceptó. Lo que el rey no sabía era que la familia de su esposa, de la reina Esther, iba a ser exterminada. Y en ese momento, pues Mardoqueo entró en desesperación. Se fue a ayunar, a clamar a Dios, a orar. ¿Sabes que esta historia es una historia profecía? Porque de cierto modo muestra lo que Apocalipsis dice. Porque Apocalipsis dice que en el tiempo del fin, el pueblo obediente de Dios será perseguido por causa de sus principios, por causa de su conciencia. Y si tú revisas la historia eclesiástica, verás que de tiempo en tiempo, a lo largo de la historia, todos los hijos fieles de Dios, aquellos que creían en la Biblia y únicamente la Biblia, aquellos que no aceptaron tradiciones humanas, fueron perseguidos en diferentes periodos de la historia, pero permanecieron fieles. Siempre Dios tiene un remanente fiel. Ahora, ¿cuál fue el desenlace de este drama? Estaba lanzado el decreto, todos los judíos deberían ser exterminados. Mardoqueo fue, oró, clamó a Dios. Ahora entramos en la cuarta parte y leamos Esther 4, 1 al 3. Para esta hora es el subtítulo de esta parte. Leo el texto. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por toda la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto y ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Qué situación dramática, el pueblo condenado a muerte. Entonces Mardoqueo le dijo a su sobrina Esther, la reina, entra a hablar con tu esposo el rey. Solo que había una norma. Nadie, ni la esposa del rey, podía hablar con el rey si el rey no llamase a la persona. Pero ahora Mardoqueo le dice, tú eres la única que puede intervenir por el pueblo que está condenado a muerte. De cierta manera, Esther se levanta aquí también con un tipo de Jesucristo. Porque ella dice, está bien, y si muero, pues que muera. Estuvo dispuesto a morir por su pueblo, para interceder por su pueblo. Y fue allá. Pero el desenlace fue maravilloso. El rey, en lugar de extenderle el dedo condenándola a muerte, le extendió el cetro de oro como señal de aprobación. Y
el resto de la historia, necesitas leer todo el libro de Esther para que veas el resto de la historia. Ella hizo un banquete, en ese banquete Amán fue desenmascarado. El rey le preguntó a Amán qué debería hacer para homenajear a un hombre en estas condiciones, y Amán pensaba que el hombre era él, y dio la sugerencia: debería ser paseado un caballo, le debería dar una corona y tal. No sabía que el hombre era Mardoqueo. El final es triste, es interesante. Lee los capítulos del libro de Esther y vas a ver el cuidado maravilloso y extraordinario. Ahí, como resultado, pues hubo una fiesta. Esa es la famosa fiesta del Purim que el pueblo judío celebra hasta hoy. Es un día de gratitud, una fiesta de alegría, de exultación, de regocijo, agradecimiento a Dios por todo lo que Dios hizo en favor de su pueblo. Lo que me impresiona es lo que dice Esther 8, 15 al 17. Mira. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real, de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y ahora escucha esta parte. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y mira esto, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. El cuidado maravilloso, prodigioso de Dios con su pueblo. Amán fue muerto en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Mardoqueo fue coronado. La historia se revirtió. Y ahora el pueblo de Dios en la fiesta del Purim agradeció y alabó el nombre de Dios. Y era tanta la alegría que los pueblos miraban al pueblo judío, y muchos del pueblo se hicieron judíos, vinieron al pueblo de Dios, le entregaron la vida a Dios como resultado de la alegría y la exultación de la salvación del pueblo de Dios. El Evangelio llega a tu vida trayendo alegría, la alegría de la paz. Aquel que fue salvo por Cristo no puede andar por la vida todo triste, apesadumbrado, no. Júbilo, alegría, alabanza a Dios por su salvación. Y cuando los pueblos vean la alegría del pueblo de Dios, alegría sincera, no gritería, alegría sincera, el pueblo será impresionado y vendrá a formar parte del pueblo de Dios. Qué manera bonita de cumplir la misión. Oh querido, Dios te ama mucho. Que Dios te bendiga. Dentro de 2 días es Navidad. Nosotros no creemos que Jesús nació el 25 de diciembre, ¿no? Jesús nació allá por mayo, de acuerdo al clima y a las circunstancias. Pero el mundo todo va a celebrar la Navidad. Y tú podrías aprovechar la oportunidad para hablarle de Jesús, porque gente que nunca está dispuesta a escuchar de Jesús en Navidad, por lo menos por ser Navidad, está dispuesta a hablar de Jesús. Entonces tú que conoces la palabra de Dios, háblale de Jesucristo. Todos se regocijan en recibir regalos. Tú compra un libro bonito que hable del amor de Jesucristo, entrega a las personas. Es una manera bonita de compartir tu fe. Que Dios te bendiga y preparémonos para la última lección que viene la semana pasada. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga ricamente en todos los aspectos.